Estimados estudiantes de cuarto año medio, vamos a trabajar esta semana recordando lo que son las transformaciones isométricas. Recordemos que las transformaciones isométricas son transformaciones que se hacen a las figuras donde éstas no cambian su forma ni cambian su tamaño. Por lo tanto, no cambia su área y no cambia su perímetro, ¿ya? Toda figura con su transformación, ¿cierto? Son figuras semejantes porque tienen la misma forma y son congruentes porque tienen el mismo tamaño además. Vuelvo a repetir, muy importante, figuras que se ha aplicado una transformación isométrica no cambian su perímetro y no cambian su área, se mantienen tal cual. Recordamos un poquitito la ubicación del sistema de coordenadas cartesianas o plano cartesiano como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Con el eje Y y el eje X. Y tenemos los 4 cuadrantes con lo que ya habíamos estado trabajando anteriormente, pero es bueno recordar la ubicación que estos tienen, ¿cierto? Primer cuadrante, X y el Y positivo. Segundo cuadrante, el X negativo y el Y positivo. Tercer cuadrante, el X negativo y el Y negativo. Y cuarto cuadrante, el X es positivo y el Y es negativo. Si nosotros miramos esos ejercicios, el primero dice el punto 3, menos 3 está ubicado en. Tenemos X positivo y el Y es negativo. ¿En qué cuadrante está ubicado? Y tal como lo vimos anteriormente, en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Después dice, si A y B son números enteros, de modo que A es mayor que B, y tenemos un punto D cuyas coordenadas son A menos B y B menos A. Si al A le estamos quitando un número que es más chico, va a ser positivo. Y si al B le estamos quitando un número que es más grande, va a ser negativo. ¿En qué cuadrante se ubican los puntos donde el X es positivo y el Y es negativo? Cuarto cuadrante, ¿cierto? Luego la pregunta 3 dice, al unir esos 4 puntos, el cuadrilátero que se forma, ¿a qué corresponde? Tenemos 3, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0. Si nosotros dibujáramos un plano, ¿cierto? Tendríamos 1, 2, 3, ahí un punto, 1, 2, 3, ahí el otro. En el 3, 3 tenemos otro y en el origen el otro. Todos tienen distancia 3, por ende nos corresponde a un cuadrado. La primera transformación isométrica que vamos a recordar es la traslación. La traslación es una isometría donde se realiza un cambio de posición, ¿ya? Que está determinado por un vector traslación. A nosotros nos dicen si nos movemos a la derecha o nos movemos a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. En el plano dice el vector traslación está determinado por un par ordenado, ¿cierto? Que nos da la dirección y la magnitud de la traslación. Y en el espacio, por ejemplo, ahí tenemos una traslación hacia la derecha. ¿Qué pasaría en un plano cartesiano? Por ejemplo, ahí tenemos esa figura y la queremos trasladar. Esa figura se corrió hacia la derecha y también hacia abajo. ¿Cuántas unidades a la derecha se corrió? Es lo que nos indica la coordenada X del vector traslación. ¿Y cuántas coordenadas hacia abajo se movió esta figura? Nos indica la coordenada Y del vector traslación, ¿ya? El 8 indica que se corrió hacia la derecha y el menos 6 indica que bajó 6 unidades. Y tenemos el ejercicio 4 donde dice cuál de los siguientes casos representa una traslación. Y si usted observa, el 1, la figura es la misma, pero está desplazada hacia abajo. La 2, una figura, ¿cierto? Tiene ese vértice hacia arriba y el otro está en sentido opuesto, por lo tanto, no es una traslación. Y la tercera es una figura que está desplazada hacia abajo y hacia la derecha, por lo tanto, sí corresponde a una traslación, la 1 y la 3. Y el 5 dice, para trasladar el punto A hasta el punto B, ¿qué vector de traslación se aplicó? Para llegar del A al B, nos corrimos hacia atrás,
¿cierto? ¿Cuántas unidades? Llegamos del 4 al menos 5. Nos corrimos hacia atrás 9 unidades, por lo tanto menos 9. Y además bajamos del 3, llegamos al menos 1, por lo tanto bajamos 4 unidades. Alternativa C. Otra transformación isométrica que debemos recordar son las rotaciones. Rotaciones o giros. En una rotación, cada punto gira siguiendo un arco que tiene un centro y un ángulo que están bien determinados, por lo que toda rotación queda definida por un centro de rotación y un ángulo de giro. Nosotros nos deben decir cuál va a ser nuestro centro de rotación y cuánto es lo que nos vamos a mover. En este caso, ¿cierto? Nos movimos en 90 grados. Y el centro de giro es el puntito negro que ahí se observa. El sentido de giro, ese nos indica hacia dónde nos vamos a mover. ¿Ya? Si la rotación se efectúa en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que la rotación es positiva o antihoraria. ¿Ya? Y sería en ese caso. Y ahí hicimos una rotación positiva en 90 grados o una rotación en sentido antihorario en 90 grados. ¿Cierto? Si fuera hacia el otro lado, se diría que es una rotación negativa o que es una rotación en sentido horario. Si a nosotros en un ejercicio no nos indican hacia dónde o el sentido de la rotación, si no nos dice nada y solamente nos dice haga una rotación en 90 grados, se entiende o se debe entender que es una rotación positiva, es decir, antihorario. Si no nos dicen para dónde, siempre antihorario. Y tenemos las rotaciones en el plano cartesiano, ¿cierto? Que estuvimos haciendo en la clase de la semana pasada, el rectángulo, ¿cierto? Que nos permitía llegar a esta tablita, donde nosotros hicimos un dibujo, íbamos girando en 90, en 180, en 270, e íbamos obteniendo las coordenadas de un punto específico cuando dibujábamos un rectángulo. ¿Ya? Pero a modo general, si nosotros hacemos una rotación en 90 grados, nuestro punto que era XY, por ejemplo, si tenemos el punto 2,3 y lo giramos en 90, nuestra primera coordenada va a ser menos 3 y la segunda va a ser 2. Si lo giramos en 180, son ambos negativos. Teníamos menos 2, menos 3. Y si giramos en 270, nuestra primera coordenada va a quedar en 3 y la otra va a ser menos 2. Y si giramos en 360, volvemos a donde mismo habíamos comenzado y tendría coordenadas 2,3. Ejemplo 6. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una rotación en 45 grados con centro en P? Y ustedes me dijeron el día miércoles cuando estuvimos en clase que correspondía a la alternativa E. El 7 dice, al aplicar una rotación de centro en el origen y con un ángulo de giro de 270 en sentido antihorario, el punto menos 2,7 se obtiene, ¿cierto? Un punto A' cuyas coordenadas son. ¿Dónde nos quedaría? Si nosotros miráramos la tablita, ¿cierto? Tenemos un punto que es XY, ese es nuestro XY, y si nosotros giramos en 270 grados, según nuestra tablita, en 270 el punto quedaría Y, menos X. Es decir, nuestro punto sería 7,2, ¿verdad? Y sería la alternativa D. ¿De qué otra manera podríamos hacerlo si nosotros no nos acordamos de la tablita o de las coordenadas en general que tiene toda rotación? Nosotros decimos, tenemos ubicado el punto menos 2,7. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro punto está por ahí. Entonces,
Si nosotros hacemos un rectángulo y esa es nuestra figura, si nosotros giramos en 90, el rectángulo quedaría recostado. Después, si nosotros giramos en 180, nuestro rectángulo quedaría ahí, ¿cierto? Y siempre mirando ese como nuestro punto. Sería 90, 180, 270. Entonces quedaría acá. Ambas positivas, ¿cierto? Donde el X es el que va a tener 7 unidades y el Y va a tener 2. ¿Ya? Entonces 7,2. Nos vamos ahora con la simetría axial. Simetría axial o reflejo, tanto en el espacio como en el plano, corresponde a un reflejado de la figura original con respecto a un eje de simetría. Ya el mejor ejemplo de simetría es cuando usted se mira en el espejo, ¿cierto? Y observa su mismo rostro idéntico, pero mirando de frente hacia usted. ¿Qué ocurre con la figura? ¿Cierto? Queda cada punto a la misma distancia de un eje de simetría. Si yo tomo ese punto, esa distancia es exactamente la misma que esa. Esa, la misma que esa. Cada punto está a la misma distancia de su simétrico respecto al eje de simetría. Aspectos importantes a considerar respecto a la simetría axial es que el punto y su imagen está a igual distancia de una línea recta, la cual se llama eje de simetría. Y cada segmento que une un punto con su imagen es perpendicular al eje de simetría, como ustedes observan en esta figura. ¿Ya? La figura entre el eje y B es la misma que entre el eje y su simétrico, ¿ya? Y además ahí tendríamos un ángulo de 90 grados. Y tenemos la simetría central, ya que es una transformación en la que cada punto de una figura se asocia a otro que se llama imagen y cumple con las siguientes condiciones. Primero, el punto y su imagen están a igual distancia de una línea recta llamada centro de simetría. En realidad, de un punto llamado centro de simetría. No es una línea recta, es un punto que se llama centro de simetría. El segmento que une el punto con su imagen contiene al centro de simetría. Y también podemos decir que la simetría corresponde a una rotación en 180 grados. Esto es exactamente lo mismo. Hacer una rotación en 180 es lo mismo que hacer una simetría central. Ahí está. Ahí tenemos nuestro centro de simetría, ¿cierto? Y cada punto con su simétrico están a una misma distancia del centro de simetría. ¿Qué diferencia tiene la simetría central con la simetría axial? Es que cambia de orientación. Si una figura está de pie, la otra queda invertida. ¿Ya? Eso va a pasar siempre en la simetría central o simetría rotacional que también se llama. Ejemplo 8. Mediante una reflexión con centro en O, la figura sombreada se reflejó en la figura punteada. Esto se verifica mejor ¿dónde? ¿Qué figura de aquí nos muestra una simetría central? Y esa es la B, ¿cierto? Porque tenemos acá, si usted une, la figura cambió de orientación, ¿cierto? Y tenemos la misma distancia entre cada punto y su simétrico. Y luego dice el 9, en el plano cartesiano de la figura 2, el trazo AB se aplica una simetría central con respecto a un punto y se obtiene como imagen A'B'. ¿Cuál es el punto? Entonces lo que nosotros tenemos que fijarnos es que se une, el A se une con A' y que el B
se une con B'. Entonces el punto que está en el centro o que está como centro de simetría sería el punto Q. ¿En cuál de los siguientes casos se verifica mejor una simetría axial? Y aquí tenemos que fijarnos que, ¿cierto? La figura debe estar opuesta, ¿cierto? A mi figura original y deben estar todos los puntos a una misma distancia, ¿ya? Entonces aquí la figura que es correcta es la alternativa E. Ese puntito le corresponde a ese le corresponde a ese y además ahí debe haber 90 grados. ¿Cuáles son las coordenadas de un punto simétrico al punto menos A menos B con respecto al eje de las abscisas si A y B son distintos de 0? Entonces tenemos un punto que es menos A menos B, supongamos que está ahí el R, y queremos hacer una simetría respecto al eje de las abscisas, es decir, respecto al eje X, entonces ese punto va a estar ahí arriba, ¿verdad? Pero el Y ya no va a ser negativo, va a ser positivo. Entonces el punto nos queda como menos A, ese sigue tal cual, pero el B va a estar, ¿cierto?, en el segundo cuadrante. Entonces va a ser menos A, B. Después dice, ¿cuántos ejes de simetría tiene un triángulo equilátero? Recordemos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y los tres ángulos iguales. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Si usted tomara un triángulo rectángulo, ¿de cuántas maneras lo podría doblar por la mitad? ¿Cierto? Como los tres lados son los mismos, este tiene tres ejes de simetría que nosotros podríamos asignar. Bien, ahora con esto ustedes pueden desarrollar la guía y nos vemos en la clase del día miércoles para ir revisando y resolviendo las dudas que se les vayan presentando.